Hola, bienvenidos todos al CEDEC. Vamos a iniciar la penúltima lección del libro 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce. Ya estaríamos en la penúltima sesión. Es una instrucción que tiene que ver con el concepto de unidad. Es un tema súper interesante. Creo yo que con esto vamos a enfatizar propiamente el poder que tenemos de reconectarnos con nuestra fuente, con nuestro centro. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a activar la pantalla, lo que es la presentación propiamente, y les pido toda su atención, apagar sus micrófonos para poder escuchar y seguir adelante con esta temática. Muy bien. Ok. Voy a usar este material, realmente es breve. El tema es muy certero, muy atinado, muy concentrado. Y antes de iniciar con la temática como tal, quisiera yo enfatizar un poco esta cuestión de la unidad. Yo reflexionando el tema de unidad, la unidad, ¿qué quiere decir? La unidad es el uno, por ejemplo. La unidad en un conjunto, se dice que es un conjunto, es una unidad, forma un conjunto, una unidad. Y hablamos de la unidad del cosmos, la unidad del universo, la unidad de la realidad. Y la unidad básicamente nos hace referencia a que todo se integra y todo está correlacionado. Por ejemplo, el ser humano, el cuerpo del ser humano es una unidad. Somos una individualidad, pero también somos una unidad. No obstante, tenemos una mano derecha, tenemos una mano izquierda, tenemos un tronco, una cabeza, unas extremidades, pero todo eso conforma una unidad. No obstante, tenemos, digamos, células del corazón, células de los pulmones, células de los cabellos, hasta de las uñas, y aunque parecieran diferentes, forman una unidad, que es lo que compone al propio individuo. A nivel macro, así como es arriba, es abajo, a nivel macro, el concepto de unidad se le atribuye también a Dios. Por ejemplo, dicen Dios es uno, y no hay diversidad de dioses. No hay politeísmo como en las civilizaciones antiguas se creía. El dios Horus, el dios Vishnu, la diosa Shiva, el dios Shiva, etc. Realmente Dios es uno. El concepto monoteísta es un nivel muy alto, digámoslo así, en la evolución de los mundos primitivos. Cuando ya llegan a la comprensión de que Dios es uno y no muchos, ya están en un nivel bastante evolucionado a nivel espiritual, conforme a la verdad. Sin embargo, Dios obviamente tiene sus elementos colaboradores, tiene sus entidades, sus hijos mayores y menores, y todos conforman esa gran familia, esa unidad. En el plano, digámoslo así, humano, el ser humano comprende esto como que Dios es uno y también es uno una fuerza, la fuerza universal, la fuerza única, las fuerzas creativas que son una, proceden de esa fuente que llamamos Dios. Edgar Cayce le llamaba las fuerzas creativas del universo o la energía creativa del universo. Y esto se refiere a que esas fuerzas creativas, lo que llamamos Dios, que realmente son fuerzas, pero lo cierto es que es una sola la inteligencia, es una sola la voluntad, es uno solo el amor que presenta esa macroconciencia que para fines prácticos le llamamos Dios, pero el ser humano no alcanza a concebir la infinitud, la grandeza, la omnipotencia, la omnipresencia de esa conciencia mayúscula, por decirlo de alguna forma. El ser humano, al querer entender lo que es Dios, simplemente creó instituciones, movimientos o creencias, lo que llamamos iglesias, sectas o movimientos espirituales, que buscan darle una formalidad para entender el concepto de Dios y poderlo acercar a los seres humanos. No es que sean malas las iglesias, las religiones, las sectas, las creencias acerca de Dios, pero ciertamente que lo que parecería ser un elemento bueno es el que ha generado más guerras, más dolor, más división y sufrimiento en los seres humanos, porque hay una gran diversidad de religiones. Aunque hay un solo Dios y hay una sola fuerza, hay una sola inteligencia, lo cierto que el ser humano crea la divinidad o la interpreta a su imagen y semejanza. Es decir, interpreta a Dios como un ser humano, como una conciencia humana, y crea una institución que llamamos iglesia, que le da una cierta formalidad o conformación a esa creencia o conjunto de creencias. Ahí metemos los dogmas, los rituales, las creencias, las imposiciones, los sacramentos, las grabaciones y un cúmulo de cosas
que nada tienen que ver con la divinidad, o mejor dicho, con la espiritualidad auténtica, y tienen mucho que ver con las creencias anquilosadas, retardatarias, hasta cierto punto, de los seres humanos que fundaron, que crearon esas instituciones que llamamos iglesias o religiones como tal. No es que sean buenas, no es que sean malas del todo, pero ciertamente que hay siempre antagonismo entre unas y otras. Por ejemplo, algunas de ellas dicen, bueno, es que yo tengo la fe verdadera o la verdad está en tal iglesia y por lo tanto no está en las otras. Cada quien cree que es la buena de todas aquellas, ¿no? Sin embargo, el maestro Casey, Edgar Casey, dice que los seres humanos y las creencias religiosas, pues a nivel práctico, pues son escalones, son interpretaciones de lo que es Dios. Sin embargo, más que creer y más que tener una conciencia de Dios a nivel de creencia o a nivel académico, a nivel educativo o a nivel de culto, lo cierto es que lo más importante es cuál es mi relación personal con Dios, o sea, cómo interpreto a Dios a nivel personal y cómo puedo yo evidenciar esa relación que tengo con Dios como yo la interprete. También se dice que, por ejemplo, en el universo hay infinito número de civilizaciones que no todas propiamente son como tal seres humanos. Y también se dice que en la naturaleza podemos encontrar árboles de diferente altura y de diferente especie. Por ejemplo, no sé, los robles, los fresnos, los pinos, inclusive la vid, las uvas. Todas las plantas que conforman la naturaleza son diferentes, tienen diferente estructura, pero cada una ocupa su lugar. En este sentido, la frase más interesante es la diversidad en la unidad. Es decir, aunque Dios es uno, uno es la fuerza de Dios, uno es su ley, uno es el amor de Dios, uno es su sabiduría, una es su voluntad. Hay una unidad del cosmos entero que puede ser muy diverso en sus criaturas, en sus diferentes grados evolutivos, pero todos estamos interrelacionados, todos estamos conectados. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a ver estas frasecitas, estas frases, porque hay tantas sectas religiosas y divisiones y el principio de unidad es la fuerza única, o sea, Dios, que subyace en todo el universo. ¿Por qué? Porque hay tantas sectas, religiones y divisiones. Porque hay diferentes grados de comprensión y de aceptación de la divinidad. Y también porque cada uno tiene necesidades particulares. Por ejemplo, alguien que está buscando una escuela o una escuela religiosa o una iglesia, pues se va a buscar y va a acomodar aquella que le agrade, aquella que le satisfaga ciertas necesidades, particularmente emocionales, de pertenencia y quizás cierta comprensión básica de lo que es Dios. Entonces, por eso hay una gran diversidad, porque cada quien tiene sus necesidades. Entonces, lo cierto es que, por ejemplo, los que nacieron en Israel, pues son judíos. Los que nacieron en pueblos católicos, pues son católicos o cristianos. Los budistas de la India, de Nepal, por ejemplo. Los islamistas, árabes, por ejemplo. Hay una cierta tendencia, pero eso no significa que el haber nacido en una filosofía religiosa, pues se siga toda la vida. ¿Cuántos de ellos se han ido para un lado o para el otro? O como combinan o mezclan cosas. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es el grado de sintonización de su alineación del propio individuo a nivel individual con respecto a su fuente, cómo la entienda, y el grado de transformación de ese ser para irradiar a esa divinidad a su entorno, a su alrededor. Entonces, para fines prácticos, todos estos monitos que vemos aquí, que nosotros podemos estar ahí, ¿cuál es el sentido de haber encarnado? ¿Cuál es el propósito de la experiencia material como seres con carne y hueso? Y miren, más que el propósito material, inclusive más que mental, aunque también ayuda, el propósito de toda experiencia humana, material, de toda alma, de todo espíritu, es avanzar, es evolucionar, es desarrollar la plena conciencia de su unidad con las fuerzas creativas o lo que llaman Dios. Entonces aquí, si a ustedes me preguntan o le preguntan a ustedes cuál es el propósito de haber encarnado aquí, es conectar con la divinidad y desarrollar una conciencia plena, una relación plena de Dios conmigo y yo con Dios.
es de unificarme, es de integrarme a la unidad nuevamente de manera consciente, la unidad con las fuerzas creativas. Constituirme como un agente canalizador de esa fuerza creativa que siempre es amor, siempre es positiva y siempre es constructiva. Entonces, con esto podemos llegar a una comprensión muy interesante. Todas las lecciones que hemos llevado a cabo de la 1 a la 11 se resumen en la unidad. Todo conlleva el concepto de aprender a unificarnos, a alinearnos, a sintonizarnos, a integrarnos a esa unidad de manera consciente. Y la pregunta interesante es, ¿a dónde se encamina su voluntad, su propia voluntad? ¿Su voluntad está alineada con la fuente? ¿Conoce a Dios? ¿Conoce sus relaciones? ¿Conoce cómo interactúa usted con Él y Él con usted? ¿Su voluntad está direccionada a unificar su voluntad con la de Él? ¿A integrarse? ¿O omite eso y busca priorizar o darle prioridad a sus deseos e intereses personales, egoístas, materiales, mundanos, del plano, de sus satisfacciones como un ente orgánico, como un ente humano, con un ente de carne y hueso que tiene necesidades de la carne y de los huesos, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad en la vida? Y la mayoría de las personas no contestan esto, pero en su vida diaria puede uno evidenciar, quizás, quizás no, pero es muy probable que en base a dónde dedique su atención, su esfuerzo, su tiempo, donde está su corazón, ahí está usted. Entonces muchas personas pueden dedicarse la vida a satisfacer sus intereses egoístas, personalistas, materiales, que no es que sea malo, pero quizás está omitiendo su principal razón de ser, que es reconectar conscientemente con su divinidad, con su centro. Y aquí hablábamos de las especies de los árboles. Ciertamente hay muchas especies, árboles chiquitos, árboles más verdes, árboles grandotes como los pinos, árboles chiquitos, árboles, plantitas, hay quizás uvas ahí sembradas o fresas, y pues hay muchas plantas, pero cada una ocupa su lugar. Solo hay un Dios y todos somos hijos de Él. No hay de otra, no hay dos dioses, porque entonces no habría unicidad, no habría unidad de propósito, no había leyes que unificaran. Imagínense que hubiera dos presidentes en un país. No tendría sentido. Tiene que haber una cabeza, es como una pirámide, donde el ápice o la parte alta de la pirámide representa Dios. Y de ahí desciende toda la jerarquía y toda la secuencia de espíritus en evolución. Es una forma de hacerlo, de interpretarlo. Todos somos hijos de Dios y solo hay un solo creador, una sola fuente y una sola ley. Y la pregunta interesante es, ¿se conoce usted? ¿Conoce su relación con su creador? ¿Conoce cuáles son sus interrelaciones y cuáles son las leyes que operan en su vida, en su entorno, y cómo usted acata o no esas leyes? Entonces, en la medida que somos conscientes de esto, podemos respetar toda creencia. Hay personas que creen en la Santa Muerte, hay personas que creen en Cristo como Salvador, personas que creen en Buda, personas que creen en el cosmos, en el universo, personas que creen en la luz, personas que creen en la tierra, en la piedra, en los ídolos. Bueno, déjenlos. Cada quien está donde tiene que estar por merecimiento y por grado evolutivo. Personas que se sienten a gusto acá abajo, en un huequito, pues está bien. Cada quien está en donde tiene que estar y no podemos forzar la evolución, porque Dios le ha dado espacio para toda creencia y toda aceptación, todo convencimiento, toda secta, toda ideología, toda filosofía, hasta las más burdas en el pasado, aquellas que hacían sacrificios humanos o animales. Bueno, hasta aún esas se les da ese espacio. Eso no significa que sea lo mejor, pero significa que en el grado primitivo de la especie humana de antaño, ese era el nivel de conciencia que tenían y de alguna forma será parte del proceso de aprender. Oye, pero eso es malo. ¿Por qué no vino Dios y detuvo la matazón de gente? Solo las leyes lo saben. Pero lo cierto es de que el que hace, recibe. El que da, recibe. Entonces la ley de causa y efecto opera. Por ejemplo, me imagino, si fuera el caso
de que todavía se duda respecto del sacrificio humano. Algunos dicen que fue algo simbólico, otros dicen que fue real. Sea lo que haya sido, si fuese el caso, por ejemplo, el derramamiento de sangre para ofrendarlo a las deidades, a los ídolos, es simplemente una concepción de lo que es la divinidad errada, muy errada, porque Dios no necesita sangre. Aún en el culto cristiano, por ejemplo, y sin afán de criticarlo, el hecho del sacrificio en el altar, de que se hace la simbología de que el cuerpo y la sangre de Cristo, y se cree de una forma fanática, dogmática, aunque se respeta de que la carne de que Jesús y la sangre está ahí, y que hay que comer la carne y beber la sangre para ser salvos. Pues es una creencia que nada tiene que ver con la divinidad, con la espiritualidad mayor. Sin embargo, se respeta, y si la gente cree eso, o quiere creer o no creer, pues está en su derecho. Sin embargo, todo se encamina a la ley de la unidad y del amor, porque la gente va a evolucionar. No podemos quedarnos estancados 1000 vidas en la misma creencia, en el mismo dogma, en el mismo ritual. Buscar ser la manifestación consciente de Dios, es decir, ser canal a su servicio y aportar positivamente al mundo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, no es porque sea un mandato, es porque amarlo verdaderamente nos amamos a nosotros mismos, a nuestra verdadera naturaleza. Nos sintonizamos con nuestra fuente, nuestra Padre Madre, ¿no? Y al prójimo como a nosotros mismos, porque los demás son un reflejo de Dios y de nosotros mismos también. Entonces, en esto se resume todo el proceso de evolución del ser humano. Aprende a amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como si fueras tú mismo, porque lo eres. Y fue muy sintético el maestro al poner esto. ¿Cuál es la religión mayor? Realmente como tal no la hay. Si pudiéramos entender como religión, religare, es como reunir a Dios con el hombre con Dios, pues la palabra religión, si se interpreta de esa forma, básicamente se refiere a la unidad, al regreso de la unidad del hombre con su Dios, con la divinidad, y del amor universal como la práctica de Dios en nosotros. Entonces la religión mayor como tal es la unidad y el amor universal. Entonces no hay que darle que la religión tiene un nombre, pudiéramos decir que es la más alta de todas, porque como tal no hay. La unidad es independiente al concepto de religión y el amor universal también lo es, porque el amor trasciende las religiones, no es un concepto religioso per se. Más que profesar una religión específica, lo importante es su fe, o sea, su convicción, su creencia, su aceptación de su divinidad y la relación que usted mantiene con esa fuente espiritual. Entonces, con esta frase, muchos me van a atacar, porque de por sí hay algunas personas que pueden comentar de que estoy promoviendo cierta desorientación para aquellos que están en cierta creencia. Pero esto lo dice Edgar Cayce, no es que lo diga yo. Realmente da a entender eso, que más que una religión específica, que bien puede tener una escuela espiritual o religiosa del tipo que sea, y se vale y está bien. Yo diría que es hasta necesario que haya diferentes escuelas o religiones, porque un niño que no tenga una religión, pues no tiene una educación formal a nivel espiritual, con todos sus en contras que puede tener esa religión. Pero más vale tener eso a no tener nada, a no darle algunas bases espirituales al niño, al chiquito. Pero bueno, más que profesar cierta religión, lo importante no es eso, es la fe interna, y esa fe no depende de Dios, depende de usted. La convicción, el acatamiento, la aceptación de esa energía creativa que está en usted y la relación que usted mantiene con esa fuente. Y por eso mismo, cuando ya entendemos esto, cuando nos mostramos contrariados, intransigentes, cuando nos molesta una creencia del prójimo, o una circunstancia, o una persona, o una experiencia que no es la nuestra, pero que nos la quieren imponer, o que nos la quieren enfatizar, pues realmente no hay necesidad ni de luchar contra ella, ni de entrar en intransigencia o en conflicto, porque eso es como salirse del concepto de la unidad. Aún con todas las aberraciones y situaciones que tienen los seres humanos de crear ciertas sectas, movimientos
que parecieran espirituales y nada más sacan dinero, conceptos así como pare de sufrir pero déjenos su dinero. Lo cierto es de que Dios permite que todo eso se manifieste en el plano dual. ¿Con qué miras? Con miras de que el propio individuo aprenda a discernir por sí mismo, aprenda a creer por sí mismo, aprenda a utilizar su mente, su discernimiento, su intelecto, y aprenda a través de la experiencia. ¿Por qué? Porque no hay de otra. No vamos a aprender porque nos lo digan o no nos lo digan. Lo mejor es aprender por el propio convencimiento, la propia experiencia. Entonces, no hay que mantenerse intransigentes, ni censurar, ni criticar, ni luchar contra aquellos que están mal. Esto me recordó la lucha de los que buscaban el Santo Sepulcro, rescatarlo, los cristianos con los árabes, con los del mundo árabe, y era una peleadera por todos lados, y se mataban unos con otros por un concepto santo, aparentemente. Sin embargo, eso no va, porque ama a tu prójimo como a ti mismo, está sobre cualquier cosa santa que pudiéramos pensar. Más vale amar al prójimo como uno mismo que buscar salvar la cruz, por ejemplo. La pérdida de la espiritualidad conduce al egoísmo. Aquí se entiende de espiritualidad como la desconexión con el espíritu, es decir, con las cosas espirituales, con la conexión con la fuente, con nuestro verdadero ser real. La misma desidentificación con nuestra fuente nos va a conducir al egoísmo, porque nos desidentificamos de nuestro yo real, que es el espíritu, y nos conectamos con la mente o bien con la materia o con el yo, con el ego. Entonces, pues ahí nos vamos al egoísmo, pero derechito, nos vamos como clavados, por decirlo así. Entonces, cuando el individuo, entre comillas, pierde la espiritualidad, que de hecho perderla como tal no va a ser posible de manera absoluta, porque realmente seguimos siendo espíritus, pero anulados por la atención a la materia o la atención a las cosas de acá. Y somos realmente espíritus, no somos materia ni somos cuerpo. No pasamos el proceso de muerte como liberación, aunque la gente lo entiende como si fuera una pérdida total, ¿no? Porque se pierde la materia, que eso, pues como quiera, se va a envejecer, se va a agotar y se tiene que dejar como un traje. Sin embargo, un traje ya viejo, ya raído, ya echado a perder. Sin embargo, el ser humano no sabe que es espíritu y que es eterno y que fue creado con eternidad y a imagen y semejanza de su creador. No lo escucha, pero no lo entiende. Y cuando se viene la prueba, pues muchas veces como que le tiemblan las piernas cuando vivimos la experiencia, ¿no? Cercana a la muerte y todo eso, pues obviamente hay un temor natural que es de sobrevivencia, pero cuando ya el individuo reniega o empieza como a patalear sin necesidad, sin aceptar que eso es un proceso que tiene que dejar la materia, pues le cuesta mucho trabajo porque no cultivó la espiritualidad en el día a día. No se conectó a Dios. Cuando se conecta alguien con Dios y entiende que Dios es eterno y Él es eterno, pues no le pasa nada. O sea, sigue avanzando y sus procesos son más fluidos, más naturales. Entonces, la pérdida de la espiritualidad va a conducir al egoísmo, a la ausencia del espíritu comunitario, de la solidaridad, de fraternidad. Sin forma religiosa alguna, nuestros hijos, por ejemplo, crecerían sin saber aplicar en sus vidas el sentido de la práctica de la espiritualidad. Aquí de lo que les decía, pues mínimo que tenga principios religiosos, que crea en Dios, en su ángel guardián, en religión del tipo que sea. Pero es bueno darle cierta institución religiosa o educación formal a nivel religioso. Ya mayor ya puede empezar a cuestionar y ya se le da la libertad. Pero a lo sumo sí es importante los valores básicos, la creencia en Dios, el aprender a orar, el sentir que Dios lo acompaña, etc. Las experiencias espirituales, por ejemplo, una persona que está en el catolicismo o en la línea evangélica, puede empezar a hablar en lenguas o sentir que el Espíritu Santo bajó y puede tener elementos místicos o de visiones, etcétera. Pero eso no es únicamente exclusivo de los cristianos, porque también, por ejemplo, los budistas lo tienen, los hinduistas lo han practicado y lo manifiestan. Entonces, no necesariamente por estar en tal escuela o en tal iglesia o tal secta, pues se sientan especiales o que es exclusivo de esa secta o escuela las manifestaciones del espíritu que puedan tener. Entonces aquí vemos gente que está por todos lados, algunos que quieren
digamos, evangelizar a los otros, que crean en Jesús y todo, pero hay gente que pues, voltea a la espalda. Y no es que sea, digámoslo así, siempre es mejor creer en algo a no creer en nada. Así crean en una roca, en un ídolo o en lo que ustedes quieran, pero tener la creencia en algo superior siempre es bienvenido, siempre es bueno. Y a través de la oración se desarrolla, ya sea nada más por fe, elementos de potencia, elementos de energía que reactivan la curación, la sanación y muchas otras cosas. Se crean los milagros, aparentemente, que los milagros como tal no existen, son leyes de causa y efecto en otro nivel vibratorio más alto que el de acá, pero todo opera bajo las leyes divinas, bajo la ley de los procesos creativos. El egoísmo, aparte de que nos desconecta, o simplemente es el efecto de la separación de la espiritualidad, nos hace perder nuestras interrelaciones. Es decir, ya no sabemos ni qué juáis con Dios, ni qué onda con nuestros hermanos, ni qué onda aún con nosotros mismos. O sea, el ser egoísta exacerba el ego, la personalidad, el cuerpo, el individuo como tal, pero en detrimento del espíritu. Es decir, el espíritu se minimiza, se anula hasta cierto punto, aunque ahí está. Entonces perdemos nuestras interrelaciones, es decir, nuestras posiciones o nuestras conexiones con nosotros mismos, con nuestra fuente y con los demás. Esto sucede porque al pretender satisfacer con egoísmo nuestras necesidades y deseos, alteramos las leyes de la reciprocidad, del respeto, de la solidaridad, de la integración comunidad. Eso es lo que pasa cuando el egoísmo entra ahí a formar parte. Imaginemos un grupo de niños que a todos se les da, pues no sé, una gelatina y hay uno que quiere todas las gelatinas de los demás niños. Entonces rompe la armonía, rompe el orden y eso es por egoísmo, porque quiere comerse las 10 gelatinas cuando puede comer una sola, por ejemplo. Que ahí se corrobora que todos tratamos de manifestar la conciencia de Cristo en la tierra. Eso es cierto, aunque sea a nivel inconsciente, aunque sea dando patadas para atrás como los cangrejos, aunque sea yendo en contra de la propia divinidad o yendo en contra de nuestra propia naturaleza, aún con eso, aunque no es lo mejor, tratamos inconscientemente de manifestar la conciencia de Cristo en la tierra. ¿Esto por qué? Porque cuando hacemos lo que no debemos, sufrimos. Y como nadie quiere sufrir más y más y más, habrá gente terca que quiera hacerlo, pero como dicen en el pecado lleva la penitencia. No es religioso. Pero aquellos que quieran seguir, pues van a seguir. Aquellos que quieran más alcohol van a seguir. Aquellos que quieran seguir haciendo daño hasta cierto punto, la ley se los va a permitir. Pero tarde o temprano viene la ley de compensación. Y tarde o temprano encaran las experiencias con mayor dificultad y tienen que esforzarse más. Por lo tanto, tarde o temprano todos vamos a seguir el camino correcto. Es decir, vamos a buscar manifestar la conciencia del Cristo porque somos el Cristo, porque nos conviene y porque nadie quiere sufrir eternamente. Porque siendo que somos eternos, pues nadie va a decir, pues quiero la eternidad sufriendo. Pues no. Somos almas expresándose en un ser material, es decir, somos espíritus manifestando una experiencia en la materia, en la carne. No somos al revés, no somos un cuerpo manifestando el espíritu. Somos espíritus viviendo una experiencia en material como un ser humano, como un fulanito de la calle, como un individuo común y corriente en la materia. Usualmente y erradamente identificamos nuestro ser con lo externo, con lo temporal, como nos ve nuestro reflejo de nuestro espejo, inclusive con la raza, aún con la sexualidad. Son bisexuales, homosexuales, heterosexuales, LGBT, etcétera, etcétera, de tutti frutti. La religión, etcétera. Este sí es católico, este no, etcétera. Entonces, estos son elementos de etiqueta exterior. Entonces, por lo tanto, un individuo que manifiesta, no sé, que es ateo, o otro que es bisexual, o que es heterosexual, o lo que sea, pues simplemente, ¿eso qué? O sea, ¿qué importa? La manifestación externa es su proceso, es su aprendizaje, y él sabrá lo que tendrá que vivir, las experiencias que necesite. Lo que nos atañe y nos concierne es que en ellos está un alma expresándose, evolucionando en la materia. Es lo que deberíamos entender. Con esto ya no tendríamos tanto conflicto. Inclusive no nos atreveríamos ni
ni de asesinar a alguien, por ejemplo, en la guerra, matar al contrincante porque es ruso, porque es ucraniano, pues es una aberración, porque estás matándote a ti mismo. A un joven puede ser tu hijo y estás matando a tu vecino, por ejemplo. O sea, cada quien vive su proceso. De hecho, este mundo es tan maravilloso que hay tanta diversidad, tanta opciones de poder vivir la experiencia que el que quiera la viva, de la forma que sea, lo que quiera. No hay límites en este universo dual, multifacético, donde la conciencia encarnada puede vivir la experiencia que se le dé la gana. Sin embargo, ojo, tiene que vivir la experiencia de lo que proyectó. Es decir, si hace daño, tiene que recibir la experiencia para que aprenda el correcto uso de su energía creativa. Entonces, pues con esto podemos decir que el cielo que pintan las religiones, el hinduismo, el budismo, el nirvana, como tal no existe. Existe un proceso de alcanzar o convertirse en ese cielo que buscamos. Obviamente hay lugares donde la vibración es más alta, los mundos espirituales, que para fines prácticos podemos decir que es el cielo. Pero ahí no va ningún fulanito del plano terrestre que no tenga los méritos para estar ahí. O sea, el cielo no es que se alcance el lugar, se alcanza la evolución de ser el cielo en uno mismo. Entonces esto, al lograr el pleno desarrollo de manera consciente de nuestra verdadera y auténtica naturaleza espiritual. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Y obviamente nuestra relación con nuestra fuente, Dios, y con los demás. Hacemos crecer el cielo en nuestra propia conciencia. No hay de otra, el cielo está en ti. El cielo es un estado de la conciencia, donde hay paz, donde hay identificación de quién soy yo, donde vivo conforme a mi verdadera naturaleza, donde encuentro mi centro, que es Dios, y encuentro a mis hermanos, que son los beneficiarios de esa irradiación que puedo proyectarles en el nombre de la divinidad. Entonces, ese es el camino. El reino de los cielos, hay una anécdota, bueno, parábolas del maestro Jesús que hablan sobre el grano de mostaza y la levadura en el pan. Y esto ya interpretado con estos criterios, pues vamos a entenderlo de una forma quizás más alta que simplemente a nivel religioso. Por ejemplo, y aquí voy a cerrar esta parte. La espiritualidad se vive como una conciencia viva, una conciencia viviente. El reino de los cielos lo equipara el Maestro Jesús como una parábola, con una parábola del grano de mostaza. Miren qué tan chiquitos son los granos de mostaza. Son súper chiquitos. Entonces dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Y cuando crece más se convierte en un árbol frondoso donde los pájaros hacen sus nidos y es un árbol que da tremenda sombra. Entonces, ¿qué significa esto? Que el reino de los cielos es como esa pequeña lucecita de conocimiento, de despertar espiritual, que llega a la conciencia, o sea, la huerta de cada uno, y aunque es súper pequeñita y casi insignificante para la materia, cuando crece, porque le echamos ganas, le echamos agua, abono, la nutrimos con nuestra aceptación, se hace más alta que las hortalizas y más alta que los pinos, que los cedros y que los árboles grandes. Entonces, como dicen por ahí, el que tenga oídos, que escuche. Y el otro concepto es la levadura de pan, que decía que las señoras pues agarran una medida de pan, le ponen algo de levadura, le meten otras 3 medidas de harina y le dan la vuelta con agua, con leche o con lo que sea, ya se me antojó el pan, y el pan en un ratito se hace grande, grande, grande y se hacen muchas piezas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el reino de los cielos está en ti y que dependiendo cómo lo cultives tú, cómo lo vivas, cómo lo experimentes, pues ese es el grado de cielo que vas a alcanzar, porque te lo llevas en tu conciencia. Y ya luego por afinidad conectas con un plano acorde a tu conciencia, a tu cielo, al nivel de cielo que has logrado en ti, en tu interno. Esa sería como la comprensión. Entonces vamos a dejarle el punto 11 hasta aquí. Y si alguien quiere comentar, por favor, hable. Si queda claro, y si no, pues aquí lo comentamos, por no decir debatirlo, ¿no?
No, eso no, por favor, no lo tomen a mal. Algunos de ustedes son católicos, evangélicos, espíritas, metafísicos, algunos son de todo, otros son de nada, otros son de mucho, hinduistas, budistas, por ahí algunos budistas, y no le estamos tirando a ninguna escuela, porque por algo están aquí y qué bueno que tuvieron esa formación. Pero en honor a la verdad, Casey dice que lo más importante no es la forma, es el fondo. Lo más importante no es lo exterior, sino la esencia del perfume. No es la forma de la botellota. Por muy grande que esté, es la esencia del perfume. El grado de concentración del perfume que sirva para aromatizar y embellecer el ambiente. Muy bien. Ya me volví poeta. Ya estoy aquí diciendo poesías medias raras. Pero bueno, vamos a responsabilizar su autoría al espíritu de verdad que mora en nosotros. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar, por favor? ¿Alguien quiere externar su punto de vista acerca de lo que hablamos de Dios, de la fuerza creativa? David, A ver, yo Pati. sí quiero, me dio mucho gusto escucharte. Bueno, yo tengo 3 hijos, ya son adolescentes, y a mí sí me saltaba la duda esa de darles o no darles una religión o una creencia. Y definitivamente, bueno, esto no tiene que ver si estoy o no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero siempre he pensado que tenemos que tener una base. Definitivamente los niños tienen que tener una base, ¿sí? Al mínimo que existe un Dios grande, poderoso, que siempre está con nosotros, y más a los niños hay que darles esa base, porque si los grandes que creemos conocer a Dios, a veces nos podemos desubicar. Imagínate a los niños cuando a veces el enemigo es nuestros propios padres o nuestros maestros, nuestros amigos, y llega un momento en que se pueden sentir vacíos y no saben para dónde. Entonces ahí es donde verdaderamente es darles una base a estos niños para creer en algo, ¿sí? Por eso sí, cuando te escuché de veras me acordé, yo me acuerdo cuando empecé con este rollo de la New Age y bueno, metafísicamente, la mayor, híjole, no me podía escuchar, ¿eh? Ella me oía hablar de Miguel Arcángel y bueno, yo la veía, cómo me volteaba a ver con los ojos, de veras, y yo decía, tú aguanta, Patricia, tú aguanta. Entonces, esto te estoy diciendo que ella ya tiene 38 años y los 3 ahora tienen una fe muy grande en Dios, ¿sí? A lo mejor pude haber desistido, mejor no les hablo de Dios, y luego me decían, vamos a misa. Pues vamos a misa, y yo les decía vacilando, a ver si cuando cruce el templo no me derrito, ¿no? O sea, vacilando todo esto. Y luego ya llega el momento donde verdaderamente ellos ven qué pueden hacer. Ese es eso era lo que yo quería compartir, porque yo trabajo mucho con los niños y esa es una de las cosas. Yo también les digo, respeto su religión, y muchos me dicen, bueno, es que ya para cuando crezca. Le digo, cuando crezca, puede llegar alguien más y nos los pueden jalar a otros que no puedan ser muy propios esa enseñanza o esa secta o no sé, cosas así, ¿sí? Entonces, porque algún día van a estar solos, acompañados o no, se van a sentir solos y vacíos. Esa es la parte que yo quería compartir, de que verdaderamente tenemos que sentir a nuestra divinidad, aunque no la veamos. Gracias. Sí, súper, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O alguna pregunta, alguna duda de lo que han escuchado hasta ahorita? Bueno, vamos entonces a continuar. Ya viene la segunda parte. Quizás lo más importante, así como diríamos, como reflexión, lo que hablaba Patti de los niños, es súper importante que a los niños, a los jóvenes,
se les dé ciertas bases o nociones de la divinidad, de su ángel guardián, de que la oración tiene tremendo poder y de que Dios es un Dios de amor, pese a lo que puedan ver a futuro. Porque ya cuando están viendo cosas fuertes que aparentemente son injustas, la persona puede entrar en cierta duda o cierta inconformidad o rebeldía, que sería el caso más fuerte. Pero es muy importante cultivar eso. Pero para ustedes, para los que estamos aquí, la pregunta o el elemento de reflexión sería, ¿y yo qué? O sea, yo ya llegué a un grado de integración con Dios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ustedes y yo estamos en un nivel de conexión con la divinidad, así sea a nivel intelectual, que se espera sea a nivel emocional, a nivel empático, a nivel de sintonía, a nivel de aceptación plena y confianza absoluta en la divinidad. Pero aquí el punto es, se han preguntado en qué punto están y cuál es el siguiente paso. ¿Qué necesitarían hacer para activar los mecanismos para que esa conexión o compenetración con su centro, con su padre, madre, con su fuente, se haga más evidente? Y la pregunta es si están usando la oración para fomentar ese proceso de pasar del punto A al punto B. Yo sí les sugeriría que en sus oraciones o en sus ejercicios no se queden con lo que ya han logrado, porque es quedarse con algo pequeño. Tenemos que ir más allá. O sea, Dios, para abarcar a Dios, digámoslo así, pues ciertamente que requiere intensidad de devoción, de emoción, de amor al Padre. Y de alguna forma se logra cuando en la oración pedimos que seamos instrumentos y canales de su bondad para los demás. Entonces, por eso no es raro que se enfatice eso, que en la oración, más allá de mis necesidades personales, Padre, ayúdame a ser un canal de bendiciones para todos aquellos que encuentren mi camino. Con eso es un elemento muy fuerte para lograr esa reconexión con la unidad. Josefina, ¿querías comentar? Bueno, que como dices, es una unidad, hay muchas unidades, ¿no? Las unidades, como dices, de los pajaritos, de los animalitos, de los árboles, de las personas, de las iglesias, y pues equivocados o no, a veces los estuvimos en otro lugarcito, en lo católico, y lo vamos así poco a poco superando. Sí, de hecho todo es bueno hasta cierto punto. Yo digo que las religiones están por necesidad. O sea, lograr unificar las religiones es una locura. Pretender que todas las religiones sean una sola no se va a lograr porque hay diferentes niveles de comprensión, de conciencia y diferentes necesidades. Entonces eso en este plano, en estas condiciones, no es posible. De hecho, es loable y es benéfico que haya diversidad de cultos, diversidad de creencias, diversidad de todo, para todos. Llegará un momento que conforme vamos avanzando en la evolución, comprendemos la necesidad de los seres de estas escuelas de buena moral, de buena conducta, hasta cierto punto. Pero en honor a la verdad, las creencias religiosas, las iglesias como tal, imponen muchas cuestiones humanas, imponen limitaciones, imponen bloqueos, imponen que las otras están mal y que donde están está bien. Entonces eso ya es una imposición y es una discriminación. Eso es una separación de la unidad. Realmente las religiones en un futuro van a dejar de ser porque ya no habrá necesidad cuando el hombre vea, el hombre entienda y el hombre comprenda que Dios es uno, que tú y Dios son uno. Entonces vamos a continuar. Entonces, por favor, cierren su micrófono. José, si puedes cerrarlo y los demás para continuar. Vamos. A ver. Ajá. Bueno, esta parábola está hermosa, ya la vimos. Vámonos con lo que sigue. Por eso, con todo lo que decimos, que estamos aquí de paso y es temporal nuestra experiencia, priorizar el desarrollo del alma debe ser lo más importante, válgase. Es decir, enfatizar que estamos aquí para desarrollar el alma, el espíritu,
debe prevalecer sobre todas las cosas. No es raro que se diga, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo tu ser, porque Dios es tu modelo, es tu patrón de perfección, es tu centro, tu base, de donde procedes y al cual retornas. Entonces no tiene nada de extraordinario priorizar a Dios y al Espíritu, al desarrollo de tu alma para alinearse, para conectar o reconectar con esa unidad. Obviamente esto se hace de manera gradual y ascendente, progresiva. No se dan saltos en este proceso, paso a paso. Primero una cosa, luego otra, aprender a hacer. Alguien me decía, creo que Linda preguntaba, oye, si cómo puedo yo canalizar a Dios o cómo puedo yo ser un canal de Dios. No se pide mucho, aprender a ser paciente en todas las cosas. Aprender a conocerse a sí mismo para ajustarse uno mismo, de alguna forma siguiendo el modelo de la paz de Jesús, de la paciencia, de la perseverancia, del amor, de la tolerancia. Aprendiendo a ser empático con los que no lo son con uno, aunque no lo sean los demás. Aprendiendo a ser un canal de bendiciones, una luz en medio de las sombras o de las tinieblas o de las oscuridades más abyectas que pueda tener el ser humano. Aprendiendo a ser tolerante, a ser paciente. Aprendiendo a amar al prójimo como un hermano, porque en él o en ella está la chispa, la divinidad como está en mi corazón también. Y no importando lo que haga o deje de hacer, porque todo lo que ella o él hacen o hicieron o me hicieron, yo mismo se los hice o se los podría hacer, porque nadie está exento de cometer el error. Y como dicen por ahí, que tire la primera piedra el que esté libre de culpa o libre de eso. Entonces, pues por eso hay que priorizar el cultivo del alma en el día a día, de la forma que uno pueda, pidiéndole orientación a Dios y que Dios nos ayude a encontrar nuestro camino donde podamos florecer en su nombre. Solo desarrollamos el alma. ¿Cuándo desarrollamos el alma? ¿Cuándo la cultivamos? ¿Cuándo la mejoramos? Al actualizar las capacidades propias del espíritu en nuestra relación con los demás. No hay de otra. Obviamente, el amor al Padre sobre todas las cosas, pero ese amor se maneja en la oración, en la meditación, pero en todo lo que lleva después de haber hecho ese espacio de recogimiento interior, se proyecta en los demás a través del amor, la ternura, la paciencia, la gentileza, la constancia, la perseverancia, la tolerancia. A través de eso se logra el desarrollar el alma, se cultiva el alma a través de las cualidades, de los atributos de la divinidad en uno, pero eso se tienen que hacer, se tienen que proyectar. O sea, y para eso necesitamos relacionarnos con los demás. Para eso tenemos las broncas que tenemos, los conflictos en la familia, las desavenencias con los hijos, si es que tienen hijos, tenemos hijos. Para eso está nuestro vínculo en el trabajo, en el día a día, para sacar lo mejor de nosotros y aprender a pulir como diamantes, no a través del conflicto, sino a través de la propia comprensión de lo que ya pasamos, porque ya tuvimos conflicto y ahora decimos, chimbo, ya no quiero tener más conflicto. ¿Y cómo le hago? Pues es que la otra persona me grita, etcétera, pero ¿qué pasa en ti? Que hay un eco, hay una reacción, hay una energía vibratoria que empata con el otro o con la otra. Entonces, como dicen por ahí, para que haya pleito, para que haya una pelea de boxeo, se requieren de dos pugilistas montados en el ring, dos adentro del cuadro de pelea. Cuando no quiere, uno se baja y el otro, aunque esté brincando como grillo, pues nadie le va a hacer caso. Entonces, que haya un loco, dice mi madre, que haya un loco y no dos. Mi madre me decía eso. Cuando uno se peleaba con la otra persona, con el hermano, decía, pues, David, que haya un loco y que no haya dos. Entonces, pues, tiene razón. El núcleo de nuestro desarrollo espiritual está en el equilibrio. Y la pregunta es, alguna vez vimos del concepto del equilibrio y decíamos que el equilibrio era como la balanza, pero también el equilibrio es la paciencia, la armonía. Por ejemplo, para que una abeja se pose en una flor, se requiere cierto equilibrio, que no está dando bandazos la flor ante el aire, por ejemplo, ante el nubarrón, el viento. Y el equilibrio se refiere a restituir lo que ya teníamos en el pasado.
El equilibrio es el proceso de volver a despertar o despertar de nuevo a esa conciencia de nuestra naturaleza verdadera, espiritual, y a la verdadera relación que tenemos con Dios. En eso, eso es el equilibrio. Es el proceso del despertar de nuevo a esa conciencia de nuestra verdadera naturaleza espiritual y nuestra verdadera relación o filiación con Dios. Y el equilibrio, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a despertar otra vez o a reconectar y a identificarnos como hijos de Dios, hijos divinos, y con el Padre? Pues solamente a través de la oración y la meditación. El equilibrio se logra únicamente, no hay de otra. Búsquenle como quieran, no hay de otra más que a través de la oración y la meditación. Por eso es importante que retomen el tema de qué es oración, para qué sirve, cómo se puede hacer. Y los que no saben orar, que al menos se agarren la oración católica que tengan de su abuelita y que empiecen a hacer algo. Y si no, que le digan a Dios que les enseñe a orar. Eso sería lo más básico. Y la meditación es aprender a quietar los sentidos exteriores hacia el exterior y la introspección para aprender a escuchar. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, en la oración, yo trato de hacerla todos los días y me ha funcionado y cada vez me siento más a gusto. Y la meditación, puedo empezar con la meditación del aquietamiento de los sentidos, principalmente del movimiento físico, y hay una meditación que le llaman de respiración, que inicialmente se inhala, se sostiene y se exhala y se sostiene, y se inhala y se sostiene, se exhala y se sostiene, unas 3, 5, 10 veces para airear, para oxigenar y mantener una postura después de inhalación y exhalación, concentrando la atención en cómo inhalo y cómo exhalo. Cómo inhalo, entra el oxígeno, el aire a mis pulmones, cómo lo saco. Esa meditación básicamente es el preámbulo para una meditación más potente, que es la que comentaba Edgar Cayce. Entonces la meditación es el aquietamiento de los sentidos y de todo aquello, pensamientos y emociones que estorban para que podamos captar las vibraciones sutiles de la divinidad. Es decir, meditar es aprender a escuchar a Dios y orar es aprender a hablar con Dios. Primero hablamos con Él, movemos la conexión porque Él está presente y luego la meditación es la recepción de la voz divina, de la intuición, de la percepción interna. Y la práctica tiene que ver con el servicio fraterno. Entonces, como la OMS es la clave, oración, meditación y servicio o práctica. Entonces, aquí está una persona orando, no se necesita arrodillarse, ni flagelarse, ni tirarse al piso, pero entre más grado de emotividad y demanda de la propia alma a Dios, obviamente la energía, como se manda, regresa. Si hacen oraciones nada más por cumplir, olvídense. O sea, oraciones nada más de repetir, por repetir, intelectuales no tienen mucha fuerza. Muchas oraciones de las madres para proteger a sus hijos tienen tremenda fuerza, porque el amor, el sentimiento, la fe, la convicción es muy profunda. Y decía Cayce, el espíritu es la vida, no se les olvide. O sea, ustedes son la vida. La mente es el creador, el artífice, el artesano. Y lo físico es el resultado. Por lo tanto, ustedes que son la fuerza única o espíritu, que es Dios, fluye a través de ustedes, de nosotros. Esa energía o esa fuerza creativa o ese espíritu, el espíritu de Dios a través de nosotros, que somos nosotros mismos, pero también es la fuerza para crear, es llevada a cabo, o sea, actualizada por la capacidad que tiene su mente de enfocar la atención, por imaginar y por calificar. Y es canalizada de manera física a través de tu voluntad. Cualquier logro que quieran obtener, del tipo que sea, a nivel espiritual, a nivel mental o a nivel físico, esta es la fórmula infalible. Este es el remedio y este es el proceso creativo que procede del espíritu, que es Dios, a la mente, que es la artesana, el artesano, el constructor, y que se plasma en lo físico. El espíritu es la vida, es tu capacidad de emanar poder creativo. La mente le da la molde, le da la forma, y a través de la voluntad canalizas en lo físico. No hay nada que se oponga a esto. Este es
la ley sobre todas las leyes, la ley creativa del ser que es espíritu, porque es la fuerza creativa. Nuestra capacidad creativa personal también expresada a través de ¿qué? Pues de los pensamientos, de las emociones, de las palabras, de las obras. Nos constituye coautores con Dios. Somos co-creadores con el Padre. Por eso es importante que usando esto, muchos no saben cómo, pero lo están usando para bien o para mal. Aún a nivel inconsciente creamos realidades que luego no queremos, pero el inconsciente plasmó esas realidades a través de la emoción. En la niñez, por ejemplo, somos una esponja que absorbe grabaciones del entorno de los padres y podemos proyectar una energía que queda grabada en el individuo a nivel inconsciente. Y con eso somos creadores inconscientes. Pero cuando determinamos un ideal espiritual, eso nos permite enrutar o redireccionar el proceso usando un ideal o atribuciones espirituales mayores. Por eso es importante definir un ideal espiritual en la vida, porque de esta manera, al tener un ideal alto, que es un ideal espiritual, dirigimos de manera positiva nuestro poder de elección en las formas de elegir. Más que preocuparnos del porqué de nuestro actuar, o sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Deberíamos fijar nuestras motivaciones en el plano espiritual, como el servicio, la compasión, el amor, siguiendo el modelo de Jesús. ¿Es difícil seguir el modelo de Jesús? Pues pudiera ser que sí, porque estamos acostumbrados a no seguirlo, a darle la vuelta al volante e ir por el lado izquierdo en lugar por el lado derecho, por ejemplo. Pero no es tan difícil si nosotros empezamos a establecer ese ideal. Pero ¿cómo vamos a seguir el modelo de Jesús si tampoco empatizamos con su propia vida, con sus propias enseñanzas? ¿Cómo vamos a seguir a alguien que ni siquiera conocemos? Y lo conocemos nada más por lo que las religiones nos dicen, de un modelo de sufrimiento, de pérdida, etcétera. Tenemos que rescatar el modelo de Jesús de la forma más diáfana, como él realmente lo fue. Entonces, por eso el modelo de Jesús a muchos les causa pavor y les causa conflicto seguirlo, porque dirán es puro sufrimiento, puro sufrimiento. O sea, las mismas religiones enfatizan que hay que sufrir para merecer el cielo. Algunos de ustedes decían eso. Es que las religiones nos enseñaron que el sufrir es bueno y agradable a Dios, y por sufrir nos vamos al cielo. No, por sufrir sufres, ¿por qué? Porque estás creando, estás calificando la energía negativo. Y como no has aplicado la ley de la gracia, o sea, el compasión, el amor, el servicio al prójimo, pues no te queda más que de otra sopa, la sopa del sufrimiento. Entonces, no es que Jesús enfatizara el sufrimiento hasta la eternidad, porque qué chiste, qué sentido tendría sufrir, sufrir y sufrir. Somos eternos y vamos a sufrir eternamente, pues mejor entonces no hagamos nada. No, el modelo de Jesús básicamente es un modelo en el cual él imitó el proceso que siguen muchos seres humanos, pero para no ser rebeldes, para aceptar lo propio que están sembrando, lo tienen que cosechar. Pero él abrió la puerta a la ley de la gracia, a la ley de opera el amor, actívate en el amor, como dicen por ahí, el amor salva todos los abismos y el amor elimina infinidad de pecados, por decirlo así. Entonces, al hacer esto, al seguir el modelo y aprender a hacer focos de luz, al hacerlo, dichas motivaciones integran nuestra vida y van a potenciar nuestra transformación personal y el desarrollo de nuestra alma. Es decir, estos elementos se convierten en motivaciones para llevarlas a cabo. Uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Primero empieza a ser paciente. Eso sería muy fácil. Digo, puede ser difícil para aquellos que son impacientes e intolerantes y no han aprendido a controlarse. Pero aprende a ser paciente en todo. Aprender a ser paciente, aprender a no juzgar, a no criticar. Y si la riega uno, decir, perdón, me equivoqué. Padre, ayúdame a no volver a caer en eso. Ya lo estás haciendo. Aprender a ser empático, aprender a ser fraterno, aprender a ser compasivo, a dar un apoyo. Cuando nunca lo dabas, empieza a dar uno. Y si ya das uno, empieza a dar 2 a la semana. Y si ya das 2, empieza a dar 3. Y si ya haces algo, empieza a hacer algo más para los demás. O sea, véncete a ti mismo, encuentra tus defectos y transmútalos haciendo una labor de bien.
una labor de dar más que de recibir. La parábola del hijo pródigo dice que el individuo se fue, abusó de las riquezas del papá y se fue a ver mujeres, a borracharse, y este proceso es el que todos hicimos en el pasado o lo estamos haciendo en el presente. Pero más que emborracharse y andar con mujeres y la fiesta, la vida loca, el proceso es que nos separamos de nuestro padre madre, de nuestra fuente, por querer vivir, incursionar en cosas atractivas para los sentidos. Después de ya estar viejos, ya haber desgastado la energía, perdido el dinero, pues ya regresamos al papá y le decimos, oye papá, pues nadie me recibe, no me dan de comer y estoy como un pordiosero en la calle. Entonces mejor dame chamba aquí para cuidar a tu ganado y recíbeme como si fuera otro peón. Y el padre dice, no, maten un becerro y ya vamos a hacer un banquete porque el hijo regresó. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Y esto también se refiere a nuestra rebeldía inconsciente con lo divino, con Jesús y con todo lo que tiene que ver con aprender a ser buenos de manera natural, sin buscar nada. Entonces, esa parábola es un proceso de distanciamiento, separación. Pero también no es que sea necesariamente malo, porque el individuo muchas veces por inocente o por confiado o por ignorante, pues cometemos infinitos números de errores. Entonces, no necesariamente fue un error habernos separado hasta cierto punto de la fuente, aunque suena esto algo contradictorio a lo que he dicho. ¿Por qué? Porque pudimos valorar lo que es estar separados, entre comillas, separados de la fuente y nos dimos de topes. Nos dimos con todo. Y dijimos, chin, prefiero mejor ahora alinearme a la ley y aprender a vivir en paz y bien. No me cuesta nada y soy un hijo de un príncipe, soy príncipe, hijo de un rey. Entonces ese aprendizaje de retorno al Padre es lo que nos lleva a reconciliarnos y ya superar el sufrimiento. Dice que con el tiempo, el lograr aportar al mundo la espiritualidad de Dios con nuestro ejemplo, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra intención, vamos a despertar nuestra propia fuente espiritual. Es decir, al aportar al mundo la espiritualidad divina, auténtica, por añadidura despertamos a nuestra propia fuente interna y vamos a hallar el camino de regreso al Padre. Más allá de las creencias de Jesús, algunos dicen Jesús es Dios, Jesús es maestro, Jesús es un profeta, otros dicen no, Jesús es de lo peor porque los cristianos nos mataron. Todo mundo tiene creencias en Jesús. Si cree en él o no es algo, digámoslo así, digamos trascendente en el sentido estricto. Porque dice él, Casey lo presenta como un hermano mayor. Es trascendente en el sentido de que es el modelo a seguir. Es el ejemplo mayor. El modelo de Jesús. Es el hermano mayor de todos los hermanos de la familia universal. Es un alma que nos demostró el camino de regreso a la fuente espiritual, manifestando la conciencia viviente del Espíritu de Dios en la tierra, en su vida de entrega y de servicio a sus semejantes, a sus hermanos. Él tiene el mérito de ser el maestro de maestros y el hermano mayor, sobre todo los hermanos mayores. Es el modelo a seguir. Pero más allá de eso, no es lo más importante es seguir su ejemplo, seguir su mensaje. Más que seguirlo físicamente a él o idolatrarlo, digámoslo así, lo más importante es cumplir la parte que nos toca. Él ya cumplió dando el mensaje, dando el testimonio, el ejemplo. Él nos dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Todos formamos parte de esta misma fuente espiritual. Entonces, para ir terminando ya, hay que hacer consciente la unidad divina que todos compartimos porque todos somos hijos de la misma fuente. Y es llegar a realizar que dicha conciencia innata, esa conciencia que ahorita estamos explicando, está en todos nosotros, aún en los seres más retardatarios, más rebeldes, más oscuros, los llamados demonios, que no son más que espíritus retrasados o atrasados, repitientes, empedernidos en el mal, son hermanos nuestros, todos tienen esa conciencia innata en su ser, en su alma, porque son Dios, está Dios en ellos. Está impresa en la mente a nivel, digamos, subconsciente, si fuera el caso, y en espera de ser revivida, revitalizado por la propia voluntad, por la aceptación libre del ser humano.
por la unidad del alma con Dios. El modelo de Cristo existe potencialmente en el interior de todo ser humano a la espera de su manifestación. En lenguaje, digamos, metafísico, el modelo de Cristo le llaman el Cristo interior, el Cristo interno, o el Cristo individualizado, el yo soy que yo soy, el Cristo interno. Ese modelo interior está latente en todos nosotros como un germen y es nuestra verdadera y auténtica naturaleza o esencia. Entonces, cuando yo veo a alguien, le quiero ayudar, aunque tenga una apariencia de problema, de defecto, de lo que sea, bendigo a tu Cristo, a tu modelo crístico, a tu esencia crística, a tu ser crístico puro y perfecto, porque tú eres perfecto para Dios. No importa lo que haga el de afuera, el externo. Entonces, este sería como algo importante. Recordar que todos tenemos defectos en el plano exterior, pero a nivel interno la chispa divina es absolutamente perfecta. El modelo del Cristo está en nosotros y nos corresponde irradiarlo, exteriorizarlo, expresarlo, como la flor expresa después del fruto. La flor expresa un fruto. Entonces aquí viene una imagen de que venimos de acá, encarnamos, dejamos la materia y nos volvemos a ir. Y yo me pregunto, y bueno, ¿y qué onda? ¿Y qué sentido tiene esto? Voy, vengo, voy y vengo, voy y vengo, ¿no? Y luego, que ya murió fulano de tal. Pues no, dejó su cuerpo, pero él sigue porque su naturaleza es espiritual y su mundo real es el espíritu y su plano es el espiritual. Y aquí viene como para evidenciar el avance que ha logrado en tantas encarnaciones. Entonces aprovechemos esta encarnación y entre mejor aprovechemos la encarnación, más somos merecedores de mayor evolución, menos sufrimiento y las condiciones se van aligerando. Entonces esto sería ya el tema 11 y con esto pues propiamente terminamos. Estamos terminando la temática de la lección 11. ¿Cómo saber cuál es su propósito en la vida? Todos tenemos una misión en esta vida, las cosas que pasamos nos permiten ver eso. ¿Cuál es su propósito? Su propósito básicamente es transformarse en la mejor versión de usted misma. Es superar sus defectos. Para ello tiene que conocerse a sí misma y para ello tiene que verse en sus relaciones con las demás personas. Para ello tiene que hacer oración, tiene que hacer meditación, tiene que aprender a escuchar a su interno. Su vida, el único propósito que tiene es eso, conocerse a sí misma, convertirse en la mejor versión que pueda usted lograr y ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Ya lo está haciendo, está aprendiendo. Ahora practíquelo, practique eso. Su misión tiene que ver, una misión específica tiene que ver con cuáles son sus fortalezas que puede poner al servicio de los demás. Si usted es profesor, profesora y es buena para dar clases, pues quizás su servicio va enfocado en eso. Si usted es una persona que sabe escuchar, pues su servicio es ese. Lo que tenga, póngalo al servicio de los demás y con eso va a crecer más. Y lo que le haga falta, se le va a dar por añadidura, se le va a aclarar. Cuando usted se pone en manos de Dios para hacer su canal, su instrumento, para sembrar de rosas el jardín de la tierra, Dios la va a poner donde haga falta. Entonces, obviamente hay teorías, le puedo mostrar, le puedo sugerir algunos libros, pero en eso se resuelve todo. Conózcase a sí misma, sea la mejor versión de usted misma, ame a Dios sobre todas las cosas y preste servicio a Dios, siendo un canal de bendiciones para los demás en lo que mejor pueda y sepa hacer. Sería el propósito de su vida. Muy bien. Bueno, ya hemos terminado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta adicional, quieren externarlo, por favor, hablen. Ya estamos en la lección 11 y técnicamente esto ya se está acabando. Ya nos toca el otro sábado y ya terminamos la lección 12. Por favor, si quieren comentar a alguien algo. Nada. Bueno, vamos entonces a cerrar. La tarea para los que quieran tomarla es el próximo sábado, primero Dios, a las 7:30, para seguir con la temática de las pláticas que hemos estado iniciando en esta sesión. Se iniciaron, hay mucha participación y los que quieran pues se conectan a las 7:30. Y la tarea es que empiecen a retomar la lectura del libro 12 lecciones de espiritualidad
abarcando los temas de lo que es la verdad, lo que es la oración y la meditación y la práctica de esos ejercicios. Porque en la siguiente sesión vamos a hacer reforzamiento de estas metodologías para aprender ya a practicar esto. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración de gratitud. Vamos a aquietarnos. Inhalamos y exhalamos. Damos gracias a los poderes mayores, a las entidades mayores que nos asisten, que nos asistieron en este día por darnos esta comprensión, esta claridad, esta lucidez que nos hace libres. Agradecemos a las fuerzas creativas del cosmos, del universo, que nos atrajeron el agua en las zonas que nos hacen falta y que nos dan la comprensión de que Dios siempre provee con amorosa solicitud a aquellos que lo solicitan, con esa predisposición de que Él y nosotros somos uno. Amado Padre, amado Maestro Jesús, fuente de vida y fuente de todo bien, Maestro, instructor, hermano mayor, guía nuestros pasos, guía nuestra encarnación presente para que podamos ser verdaderos hermanos tuyos y seguidores de tu mensaje, de tu ideal, y que aportemos un granito de arena en el despertar de las conciencias de nuestros hermanos, que esta enseñanza, que este mensaje, que esta comprensión llegue a todos aquellos que puedan recibirlo y que te reciban a ti, fuente de gozo, fuente de alegría, de esperanza y de todo bien. Gracias, Maestro Jesús, gracias, espíritus, guías, hermanos mayores, instructores, mensajeros, compañeros de ideal, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, gracias, que pasen excelente noche, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Nos vemos a todos. Gracias, buenas noches, señor Vadillo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.